En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos Moni TV de la Asociación La Cumbre. Qué bueno estar con esta audiencia tan importante acá en Moniquirá. Hemos venido realizando varios programas con diversidad de temas y hoy nos queremos recrear con la literatura. Hemos invitado a Camilo Ángel Urazán, un profesional de la creación literaria de la Universidad Central de Colombia, de Bogotá. Pero entre otras cosas, Camilo Ángel Urazán tiene familia moniquireña y eso sí que es muy importante para que nuestros jóvenes observen y aprecien que es necesario avanzar en la escolaridad hasta los últimos niveles de la academia. Es un programa que vamos a conversar los dos, que vamos a dialogar, que vamos a hablar de escritores muy clásicos, de pronto unos conocidos, otros no mucho, pero que pretendemos dejar en la mente de cada uno de nuestra audiencia, pues a estos autores, que serán pocos, para tanto que tenemos que leer. Por ejemplo, yo les comento que he tenido una particularidad de leer una buena cantidad de libros y a partir de esos autores tomarlos después de leer una novela, página tras página, llegar a identificar una serie de textos, una serie de hojas que me han permitido escribir algunos poemas. Por ejemplo, leí a James Joyce de Ulises. James Joyce de Ulises, que escribió al Ulises, es irlandés. Y esta obra de Ulises es una obra clásica, la mejor obra del siglo XX. Es extensa, bastante extensa, según la editorial, más de 900 páginas, al punto que venía de Bogotá, Moniquirá, Bogotá, y siempre con ese libro, no debajo del brazo, sino que en los ratos de ocio me ponía a leer, y una sobrina me decía: tío, ¿todavía leyendo a James Joyce de Ulises? Dije sí, porque es que los libros hay que leerlos con sentido, a profundidad, no a la carrera. Y me gasté realmente cerca de 4 años leyendo ese libro, ¿no? Por la riqueza que tiene ese libro, porque cada había que parar y profundizar y recordar, ¿no? Obra magistral del siglo XX. De allí se me dio por hacer el siguiente poema: Cielo dormido, de James Joyce, en Ulises. Adaptación. Arrebatado yací sobre ella, besé su boca de carnosos labios abiertos, ñam, labios blandos, calientes, pegajosos, gelatinogomosos. Flores eran sus ojos. Ella siguió tumbada. Emboscada tras helechos, a carcajadas se reía. Locamente volví sobre su mole, la degusté. Los labios, las orejas, el cuello estirado. La carne cedía entre ropas en desorden. El blanco de los ojos elevándose en desmayo. Las aletas de la nariz se ensanchaban buscando presa. Los pechos de mujer llenando su blusa de velo de monja. Los gruesos pezones erguidos. Ardiente la lamí, la besé, fui besado,
me alborotó el anhelo, besada me besó. De James Joyce en Cielo Dormido. No, queda uno pues con estas lecturas y estos poemas que nos invitan a elevar nuestro pensamiento. Esto para empezar en este programa de Diálogo Emotivo de la Asociación La Cumbre. Y ahora nuestro invitado, Camilo, gran lector. Me consta en las charlas que hemos tenido fuera de cámaras y en diversos espacios que esta carrera, que entre otras cosas no la conocía tanto, sabía de la literatura, sabía de las humanidades, pero es una carrera de creación literaria, donde hay que leer y hay que investigar y estudiar para que en cada semestre lleguemos a hacer poemas, por semestre cuentos, por semestre relatos, por semestre historias, por semestre novelas. Y la lectura es supremamente amplia. Camilo, bienvenido a Diálogo Moniteve de la Asociación La Cumbre, para que nos hable de Rabindranath Tagore, ese gran autor de la India. Bueno, buenos días, buenas tardes. Comenzar con decirles que, con presentar un agradecimiento a la Asociación La Cumbre por su invitación también y la oportunidad que me brindaron de dictar unos talleres de creación literaria para niños en el municipio, labor con la que quedé realmente encantado y fascinado. Fue para mí una oportunidad maravillosa de confirmar que había elegido el camino correcto, que me gusta la docencia, que me gusta enseñar y que en efecto la literatura, más allá de un libro, más allá de las letras, la literatura es un modo de vida. Es un modo de habitar el mundo y es un modo de estar aquí, de estar en el mundo. Todas las experiencias que tenemos no son factibles de ser vertidas y de convertirse en literatura, pero sí todas ellas pueden ser enriquecidas por esta misma. Es decir, que la vida puede ser diferente cuando estamos cerca de la literatura. Bueno, y qué bueno escuchar hablar de James Joyce. Para los entendidos, eso no quiere decir que para todos, para la gran crítica, es la mejor novela que se escribió en el siglo XX. Yo no la terminé de leer, yo sí debo confesarlo. Los contactos que he tenido con Joyce fueron de orden académico y de orden obligatorio. Realmente disfruté mucho, pero pude comprobar que no es un rumor y no es una leyenda lo complejo de ese texto, ¿no? Juvenal, ¿qué piensa de eso? Indudablemente es una novela en la que realiza una cantidad de experimentos que no se habían hecho antes en la literatura. Cada capítulo está escrito de manera diferente. La narración en cada capítulo tiene un código y una manera diferente de presentarse. Hay un capítulo que es de narración litúrgica, es como si un cura le estuviera hablando a su púlpito. Hay otro que funciona como una pieza musical o una opereta, e indudablemente durante toda la novela está jugando con alusiones y a un tipo de imitación que no es en efecto imitación porque es una renovación absoluta, hablando con esa gran novela base de la literatura occidental que es, pues, la Odisea, ¿no? Indudablemente la gran obra junto con la Ilíada de Homero. Es ese personaje de la Odisea, Ulises, que va a una guerra en la que dura, después de terminada la guerra de Troya, queriendo regresar a su casa 20 años. Y la metáfora que existe acá en el Ulises es que es la historia de un sujeto en un día contada en 900 páginas. Es decir, aquí no nos narran, no es una narración épica, una narración de héroes. Ya los héroes no son esos grandes héroes. En el Ulises son los héroes del día a día, que es el ciudadano del común dando la lucha por su vida, pero con todas las peripecias que le pasan y todas las cosas que le pasan por la cabeza. La gran innovación del Ulises es, en lo que se refiere a la literatura y a la técnica, el flujo del inconsciente. Aparecen los pensamientos del personaje. Pero bueno, vamos ahora a que nos cuente algo más de pronto sobre esta novela. ¿Qué le gustó? No, realmente como detallar esa obra, ¿no es cierto? Yo me iba encariñando precisamente y subrayando algunos párrafos para recrearme
haciendo unos poemas, ¿sí? Unos poemas que hay de varia calidad, ¿no? Como este que acabamos de leer. Otro dedicado, Camilo, a las mujeres viudas. Son personajes que en el mundo pues no sufren por la muerte de su esposo, ¿no es cierto? Pero otras quedan allí tras las tumbas, ¿no es cierto? Porque quisieron adorar a esos personajes a pesar de tener su propia esposa, por ejemplo. Entonces, bueno, en esa parte pues que también me recreó mucho y fuimos a uno de sus poemas. A propósito, entonces, bueno, ya para retomar acá el tema de Rabindranath, la viudez en este caso no fue de una mujer, sino fue del hombre. ¿Quién era Rabindranath Tagore? Pues a este hombre en el año 1913 decidieron darle el Nobel, y no creo que esa sea una referencia para que vayamos a buscarlo, pero sí el hecho de que alguien dé testimonio de su lectura con el mayor agrado y el mayor placer. Este hombre nace en 1961 ya en Calcuta, la India, este país oprimido por el Imperio Británico, aún hacía parte de la colonia británica, y es de los primeros intelectuales, de las primeras personas que introducen y que se plantean un diálogo entre Occidente y Oriente. Fue a estudiar incluso a Gran Bretaña, al igual que Gandhi, y más o menos a la edad de 40 años enviuda. Su mujer fallece y fallece una o dos de sus hijas, no lo recuerdo, es una historia muy dramática. Pero bueno, esto a propósito de sus palabras. ¿Y qué les puedo decir? Tengo un recuerdo bellísimo de Rabindranath Tagore, bellísimo. Más o menos alrededor de mis 15 años conocí una de sus obras, Los pájaros perdidos, y me acuerdo de una bella frase. Decía que así: no llores porque se ha ocultado el sol. Tus lágrimas te impedirán ver las estrellas. Esa frase me ha acompañado siempre, ¿no? Pues respecto de todos los sucesos y ocurrencias de la vida que hay veces pues nos entristecen. En ocasiones no somos capaces de ver más allá de esos sucesos o lo que ocurrió después de esos sucesos. Pues a lo que se refiere Tagore es que siempre hay algo bello que ver en la vida. Y pues yo escribí también un poema inspirado en Tagore y tiene este epígrafe: y esperaré quieto como la noche en su desvelo estrellado, hundida pacientemente mi cabeza, vendrá sin duda la mañana. Rabindranath Tagore. Y el poema es el siguiente: Alba. Abro con tranquilidad otra vez al mundo mis ventanas. Con luz de día en los ojos vuelvo a vestir de palabras o a estar desnudo cuando sea necesario, porque callar es tan bello como escribir el silencio. Sin impaciencia sacudo unas alas empolvadas que ayer guardé en el ropero, y vestido de óleos verdes me despido de la nieve. Con alas hechas de cuerpo y sangre ansiosa de aire, me haré de nuevos sentidos a cambio de pensamientos. Pensar es un sacrilegio cuando arde el cuerpo entero. Si un pájaro se preguntara ¿cómo es posible su vuelo?, caería. Y entonces no habría pájaros, ni alas, ni canto que se derrama entre las hojas y descorre con dulzura y gracia las cortinas oscuras para que llegue el alba. Camilo, además con esa voz y esa lectura pausada, estaba recordando a Pablo Neruda, ese hombre de la literatura y de la poesía que dejó tantos escritos, tantos poemas, ¿no?, con tantas reflexiones, desde un poema dedicado a la cebolla o dedicado a las escaleras allí en Valparaíso, ¿no?, para también describir problemas de carácter social, Pablo Neruda. Pero estamos tocados con James Joyce, y las viudas también aparecen aquí en un poema que me permito leer de mi autoría. Hay hombres que buscan el amor entre las lápidas, eso que señalaba usted precisamente, ¿no?, de los viudos y detrás de las viudas. Ellas de eterno romance han perdido su dueño y señor buscando hoy la segunda taza de té. Son mujeres siempre jóvenes,
sensibles y maduras. Son mujeres pobremente ricas y en sus besos bien gustosas. Son mujeres por los hombres perseguidas de fantasmas añoradas, de pretendientes deseadas y, a su paso, entregadas. Son mujeres como flores siempre vivas, en los cofres rebosadas y de pendientes decoradas. Son mujeres de pétrea efigie, de semblante escuálido y enjuto, vanidosas, perfumadas y hasta el vestir engalanadas. Son las viudas expresión de las mujeres que el destino les negó una vida más extensa circundadas del placer. Son las viudas paseantes que se cruzan en las mareas de los hombres con la caña de pescar. Son las viudas las mujeres que no abdican ni rehúsan, ni se niegan a revivir y a danzar. Y las viudas solo ofrecen experiencia, repitencia, persistencia, opulencia, concupiscencia. Y las viudas negras, como arácnidos, devoran al amante o al consorte una vez terminado el embrujo animal. Esto de Jim Joyce. Pero seguimos avanzando en Diálogos MoniTV de la asociación La Cumbre. Ahora encontramos a un escritor colombiano, para unos muy bien recibido y conocido, para otros detestado por su forma ideológica de pensar. En aquellas épocas aciagas, un tanto años atrás, donde la Iglesia históricamente ha primado, digamos, sobre la conciencia de los seres humanos, y eso hace parte precisamente de los momentos históricos. Quiero hablar de José María Vargas Vila, que nació en Piedras, Tolima, y muere en Barcelona. No sé si era algún embajador o un cónsul en Barcelona. Dejó libros supremamente críticos. Flor de Fango, Rosas de la Tarde, Ibis, que entre otras cosas mi madre la leyó, sin ser gran académica, ¿no es cierto? Y le gustó y le fascinó, y de pronto yo bebí de esa reflexión, de eso que me contó ella, y me entusiasmé para llegar a José María Vargas Vila, que tiene más de 50 o no sé, más de 100 producciones. Tenemos toda la colección, Camilo. Imagínese. Tenemos toda la colección de José María Vargas Vila. Lirio Blanco. Bueno, Fábula. La obra sobre el maestro. ¿Sabe dónde escribió esta obra sobre el maestro, Camilo? No tengo idea. En Villa de Leyva. Allá hay una placa en la plaza principal, cuando pasemos ya todos nuestra audiencia, que lleguen a Villa de Leyva no solamente a mirar la arquitectura, sino también a detenerse en algunas placas, que hay muchos personajes que nacieron, que vivieron en Villa de Leyva. Y José María Vargas Vila fue uno de ellos. En Bogotá, en la Candelaria, cerca al Teatro de la Candelaria, también vivió José María Vargas Vila, una casa bellísima, conservada en la arquitectura. Fue crítico del clero y del imperialismo norteamericano. No, recuerdo una cosa de José María Vargas Vila, era, pues al punto, cuando usted nombra lo de la crítica del clero y del imperialismo, pues una de las declaraciones más polémicas que hizo era que se había vuelto detestable mirar el cielo. Entonces le preguntaron, ¿por qué? Se había vuelto detestable mirar el cielo en las noches. Decían, ¿pero por qué? Si es de lo más hermoso, están las estrellas. Dice, precisamente porque ahora estas aparecen en la bandera de Norteamérica. Entonces, pues hasta ese punto tenía clara su posición para llegar a afirmar, imagínese, que se había vuelto terrible mirar el cielo porque le recordaba pues al imperio yanqui, indudablemente, que lo detestaba, porque ahí estaban las estrellas, entonces ya habían perdido su magia y su belleza. En uno de sus escritos también sobre el imperio, con la pretensión de Estados Unidos de llegar por tierra a estos lugares de Colombia, y se metieron por Panamá, ¿no? Y él nos describe históricamente que quien derrotó a los gringos y no pudieron avanzar fueron los anofeles, ¿sí? Los mosquitos,
Claro. que los llenaron de picaduras, no había toldillos, no había repelentes como la obra que nos dejó aquí el grupo de danza de Mompox, una palma que la utilizan un mosquitero, ¿no? No lo tenían en ese momento los gringos y los derrotó la malaria, precisamente la malaria. No solo les ocurrió esa derrota, ¿no? Pues a propósito de estos datos que son de los buenos datos que la savia de la literatura también, de esos buenos chismecitos, pensaron ¿no? que pues un ejército, y del ejército, el más grande ejército hoy por hoy, y en esa época el ejército norteamericano lo saca corriendo unos mosquitos, pues en Vietnam les pasó con las abejas. La gran derrota del imperio norteamericano fue ir a Vietnam y la guerra de Vietnam. Habían entrenado las abejas, los vietnamitas, para que fueran detrás de las pieles blancas. Entonces, pues allá, si en Panamá fueron los mosquitos y los anofeles, en Vietnam fueron las abejas. Y tal fue la derrota que existen datos de alrededor de 70,000 mutilaciones del dedo derecho. Es decir, era terrible. Ir a Vietnam era una muerte asegurada y la gente prefería perder la falange, las 2 primeras falanges del dedo, para declararse incapacitados y no ir a una muerte segura en Vietnam. A pesar de que en Vietnam, precisamente, Estados Unidos, en una guerra que uno se pregunta qué iban a hacer a Vietnam, o qué siguen haciendo en Afganistán y en otros países del mundo, ahora en Siria, ¿no? Y allí fue esparcido un químico a toda la población, que hoy sigue teniendo, después de casi 40 años, consecuencias sobre la población humana, con cientos y miles de discapacitados. Vamos a leer este poema de José María Vargas Vilas, leído el libro de Flor de Fango, Camilo, que es dedicado a una institutriz, le decía José María Vargas Vilas, una maestra recién graduada de 17 años. Flor de Fango. Sí, en Flor de Fango, a Luisa García se llamaba esa maestra. Y mirando la geografía y leyendo esta novela, que es muy bella, ¿sí? Es bajando seguramente de Bogotá, como hacia Melgar, en esa tierra ya primaveral, algo caliente, ¿no? Entonces José María Vargas Vilas se encuentra con una maestra de 17 años, recién salida de la normal, bella, que dice: 17 años, toda una primavera de promesas, de belleza heroica y sensual, rasgos de Minerva Políade y de Venus Victrix, belleza casi andrógina que recuerda a los jóvenes de Luini y los frescos de Berra, hermosura efébica de San Juan el Admirable, rostro oval y cuello de virgen, de cabeza maravillosa coronada por una selva de cabellos negros, ojos azulosos como agua estancada y profunda, frente querida al arte helénico, la mirada dominadora y triste, llena de sortilegios, de magia y de ineluctables sugestiones, largas pestañas que velan el fulgor de aquellos ojos, como helechos bordeando un lago africano de sombras e inquietud. Un ardor excesivo, una rara intensidad de vida intelectual, brillan sobre su rostro de contornos suaves y facciones fuertemente acentuadas, sobre su frente, sobre sus mejillas, sobre su cuello, y el nacimiento descubierto de su seno se extendían tonos ambarinos y luminosos que hacían pensar en el espesor de su carne, seductora en ocultas llamadas realizaciones voluptuosas. Las curvas de su seno y sus caderas eran modelos de belleza plástica, fragmentos de sensualidad triunfante, egregia figura patricia, deslumbrante de belleza, en el cual el Corregio quiso representar a Venecia en el planfón del anticolegio, rodeada de sus diosas de cuerpos ondulantes. Todo en ella recordaba la belleza antigua y hacía soñar con el regreso del mito. Este es nuestro programa que estamos dedicando a la literatura, a la poesía, a revisar libros y documentos para alcanzar un propósito que todos los colombianos debemos tener. Es de superar la lectura de más de libro y medio o 2 libros que hacen los colombianos. Eso es increíble, que tan pocos libros durante 365 días no abordemos más
obras, más textos del interés que cada uno pueda tener, y ese es el consejo y la sugerencia que le estamos haciendo de este programa. Para Camilo Ángel Urazán va a continuar haciendo su narrativa de un autor de la República Checa, por Praga, la bella Praga, el encanto de la Praga de Franz Kafka. Rainer Maria Rilke, ¿qué nos puede abordar sobre este gran autor checo? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Al escuchar ese nombre, indudablemente me llega a lo más hondo. Creo que son pocas de las cosas que un hombre puede hablar cuando se le pregunta con seriedad sobre algo. Y en este caso, pues hablar para mí de Rilke es un verdadero placer. Ha sido pues una gran compañía, un hombre absolutamente misterioso. No llega a los 50 años, creo que se muere de aproximadamente 46 años luego de terminar su obra maestra. Para algunos, yo también pues no sabría si darle o no la corona, pero se la daría. Es el mejor poeta del siglo XX. Y indudablemente hace parte del Olimpo universal, o del Olimpo de la literatura universal en lo que se refiere a la poesía. Su gran obra son las Elegías de Duino. La primera parte la escribe antes de la Segunda Guerra Mundial, y como todos los grandes hombres presentía ya ese conflicto. Es decir, no se trata de 1914 a 1919. La historia no es eso. No son las fechas que se aprende uno de memoria o esos numeritos, sino viene concentrándose y es todo un proceso. Al igual que pues lo que está ocurriendo hoy en día en Colombia, ¿no? No es que ocurrió ahorita en los últimos 6 meses que se redactó un tratado, y que es también la intención de este programa, hacer una invitación a la literatura y que le podamos dar honor a una de las grandes frases de un profesor mío, es que mientras unos echan plomo, nosotros echamos pluma, decía el gran Jorge Consuegra. Entonces, pues para que sigamos acá echando pluma. Y pues les sigo contando quién era este señor Rainer Maria Rilke. Era de los últimos hombres que recibieron la fortuna de tener un mecenas, de tener a alguien que los patrocinara. ¿Y quién no, o quién dudaría de que este hombre lo merecía? Estaba en castillos, vivió en castillos, una condesa lo refugió en un castillo, pero es que lo merecía todo. Realmente, al conocer sus versos, al conocer las elegías de Duino y los sonetos de Orfeo, no tenemos la menor duda que era un hombre grande y era un espíritu inmenso, incomparable. La razón por la cual aparece en este programa, pues es que tiene también que ver con nuestros afectos, poder hablar de los autores que nos han llegado, es porque aparece el epígrafe de mi poemario, que se llama Aprender a estar adentro, es de Rainer Maria Rilke. Y dice así: en ningún sitio, amada mía, habrá mundo sino en el interior. Nuestra vida se pasa transformando y, más exiguo cada vez, lo exterior se disipa. Las palabras de Rilke durante toda la vida, desde el primer momento, me llegaron. Es un poeta realmente excepcional. El otro, al que consideran que es el mejor poeta del siglo XX, es Fernando Pessoa. Sería difícil elegir entre los dos. Una obra inmensa por parte de los dos. Tiene novelas, tiene teatro. El teatro realmente fue mínimo, pero pues sus novelas también son conocidas. Pero indudablemente es un gran poeta. Es un poeta excepcional. En los sonetos Orfeo, para muchos también son las más grandes. Para mí son las Elegías de Duino. 9 elegías, 9 poemas que, según lo dice el nombre elegía, tienen relación con la muerte y con la partida, y que son un clásico. ¿Qué quiere decir un clásico? Una de las definiciones más afortunadas que he escuchado, y que la dio Steiner, es que son esos libros que nos interrogan. Es decir, libros, ustedes ven páginas, ven letras, pero ahí está el espíritu de un hombre y ahí está el espíritu de la vida, que al abrirse siguen interrogando a un hombre, le siguen haciendo preguntas. Por eso Cervantes es un clásico, por eso Borges lo es, y es porque hasta el final de la vida, en el mismo libro, habremos de encontrar un interlocutor,
alguien que nos da respuestas, pero alguien también que nos inquieta y nos pregunta. Es definitiva, en mi caso, la invitación a que conozcan la obra de Rainer Maria Rilke. Al final de su vida, acaba los poemas 10 años después de haber escrito la primera elegía en 1922 y muere unos pocos meses después, 5 años después, muere hacia 1926 o 27 de leucemia, pero pues esa muerte indudablemente es absolutamente vulgar y material porque el que lo haya conocido realmente sabe que es de esos hombres que seguirán vivo y que merecen estar en el Olimpo de la literatura. No, fantástico. Saldré a seguir leyendo a este autor de Rilke, pero escuché por allí a Steiner, que con un envío y una remesa que hizo Camilo y que lo hicimos llegar a mucha gente con una pieza sobre la educación, que eso, por favor, quienes nos están viendo, los docentes que nos están viendo en este programa, si nos solicitan ese documento de Steiner, con mucho gusto se lo haremos llegar. Simplemente una mención sobre eso. Bueno, y seguimos en Diálogos MoniTV de la Asociación La Cumbre. Pasamos a Latinoamérica, nos bajamos al sur, allí a la Argentina, para hablar de Julio Cortázar. El gran Cortázar. Que... Un hombre, por cierto, nacido en Europa, ¿no? Sí. Un hombre, por cierto, nacido en Europa y que después vuelve a la Argentina y finalmente regresa a terminar su vida en Europa, ese París y esa Francia que adoraba, y nacido en Bruselas. Sí, dice en Iseles, Bélgica, ¿no? Bélgica. Pero sí, lo recomienda, es decir, lo reclama la Argentina también, ¿no? Por los padres de origen Sí, claro, argentino, ¿no? fue lo mismo, digo, más o menos que le ocurrió a muchos escritores. Sus padres habían viajado por alguna ocasión e indudablemente es un argentino. Pero pues son de esas pequeñas menciones que hace uno y de esos pequeños guiños históricos, como el guiño de Napoleón, que nace en Córcega, pero que era una isla que un año antes de nacer Napoleón pertenecía a Italia. ¿Cuánto hubiera cambiado la historia del mundo de haber nacido un año antes Napoleón? Es decir, en medio de esos conflictos como el que existió el franco-prusiano, lo mismo las guerras que mantuvieron Italia y Francia disputándose, como ha sido siempre, o ese conflictivo siglo XIX en el que no terminaba una patria de saber cuáles eran sus fronteras, porque siempre estaban en disputa. Pues que el desenlace es el siglo XX en el que ya se decide qué es de cada quien, pero pues a la fuerza y por medio de la violencia. Sí, Cortázar, al final un hombre del mundo, porque con la transcripción, ¿cierto?, de sus obras a tantos idiomas, y nosotros lo reclamamos en nuestra América, ¿no? Nos apropiamos de Cortázar acá, que nació en 1914 en Bélgica y muere en 1984 en París. Deja obra la historia de Cronopios, El Bestiario, Casa Tomada, Modelo para Armar y La Rayuela. Camilo de pronto nos hará referencia, pero para mí, personalmente, uno de los libros que más me ha fascinado en la lectura es este de La Rayuela. Y quiero como atraer en este caso a los niños, a los jóvenes que han jugado la rayuela, que han lanzado una piedrita, una cáscara de naranjo sobre esos números allí, que llegan al cielo y se devuelven. Que acá tiene otro nombre, por Sí, cierto, ¿no? Acá se llama golosa. Sí. Acá lo conocemos como golosa, en la Argentina es la rayuela. El dibujar en el piso unas líneas con tiza o con un pedazo de piedra, tirarlas y que tengan un cielo y un infierno, y caminarlas con una sola pierna, ¿no? Que es el gran reto. La razón del título de La Rayuela es precisamente esa, que es una novela, primero es una novela de vanguardia, es una novela que transformó la literatura y que si bien Cortázar no aparece en la historia como una persona a la que le hayan dado el Nobel, pues todos aquellos que están relacionados con la literatura saben que era un hombre que estaba mucho más allá de ellos y que merecía más, indudablemente. Entonces funciona así esa novela. Puede ser leída de manera regular, es decir, desde el primer capítulo hasta el último, o existen otros dos modos de leerla,
que aparecen inscritos y sugeridos allí del primero, saltamos al capítulo 54, no recuerdo cuál, y es un juego, ¿no? Sí, exactamente, estamos de acuerdo y eso quería decirlo porque realmente cuando inicia uno la lectura de la Rayuela y puede llegar a la página 20 y hay un numerito allí, que se regrese a la página 12 y continúa, digamos, la historia. Y de ahí me envía a la página 150 y me regreso a la 40. ¿Qué destacamos? ¿Qué capacidad de Julio Cortázar para construir una obra jugando su Rayuela de niño que no pierde el sentido como estamos aquí mencionándolo? Es fascinante. Quiere decir, la podemos leer desde la primera página hasta la última de la novela. Quedamos encantados. Una segunda lectura, como señala Camilo. Vamos saltando la Rayuela de la página 15 a la 40, a la 20, a la 30 y no pierde el sentido. Eso es lo fantástico de esta obra. Entonces, por favor, para los lectores o para los que a veces lo piensan dos veces para leer una obra, no se vayan a preocupar por lo que le estamos comentando. Dicen, uy, si no leo yo un libro de corrido, ahora estos dos señores nos van a decir que lo leamos a saltos y que eso sí está como complicado. Pero métanse con el juego La Rayuela y la Golosa y léanse esa obra magistral de Julio Cortázar. Y mire esta adaptación que le hice de La Rayuela a Camilo. Acercar los labios a los suyos, tocar con la lengua esa ligera llama rosa. Tiene un nombre, ¿no es cierto? Sí, obediencia nocturna. Obediencia nocturna. Acercar los labios a los suyos, tocar con la lengua esa ligera llama rosa. Y después, ¿cómo hago ahora con vos? Aparto muy despacio los muslos. La tendía un poco de lado y la respiraba interminablemente, sintiendo cómo su mano, sin que yo se lo pidiera, empezaba a desgajarme de mí mismo, como la llama empieza a arrancar sus topacios. Cesaban los perfumes, maravillosamente cesaban, y todo era sabor, mordedura, jugos esenciales que caían por la boca. Sí, en el instante de la animalidad, ahí en la caverna viscosa de tus alivios cotidianos, saltan los genes y las constelaciones. Todo se resume a alfa y omega. Oh, cállate, no empeces para arriba. Qué silencio tu piel, qué abismos, donde ruedan dados de esmeralda, sínifes, fénicis y cráteres. Leyendo el libro, jugando la golosa en una sola pierna, construimos este poema que tiene de la página X, Y, Z, 20, 30, 40 para construir un poema así, que creo que es muy sencillo. Seguimos en Diálogos Moni TV de la Asociación La Cumbre. En esta presentación, pues que esperamos no sea aburrida, que le llame la atención y salgan a las librerías a conseguir estos libros, a pedirle a quienes viajen a Bogotá para que traigan esas obras y las degusten con un jugo de guayaba o cerca un trapiche con olor a panela. Camilo nos va a hablar de Hofmannsthal, un autor, un poeta, un escritor austriaco de la Venecia, ¿no? Vamos a escucharlo porque es un autor realmente muy profundo y maravilloso. Bueno, aquí para terminar este fragmento, que antes de ir a comerciales, lo que he caído en cuenta y es que la literatura, más allá de una novela que se llame Rayuela, la literatura para mí funciona como Rayuela. Es decir, no hay un orden estricto. No tiene usted que leer primero a Cervantes, luego seguir con el siglo XVI y con Góngora o Quevedo o el Barroco, sino que existe la oportunidad, y más que la oportunidad, la invitación es que usted pueda hacer ahí de alguna u otra manera lo que quiera. Es un espacio para el placer. Sobre esa es la discusión del siglo XX, el placer del texto. Y Barthes se hace la pregunta, ¿en efecto tengo siempre que abrir el libro por la primera página? Esa es una de las fortunas de los cuentos y de los libros de poemas, ¿no?
de las cosas más agradables. Usted puede abrirla en la página que quiera, que se le antoje y encuentra una sorpresa. Puede ir después a otra. Entonces, esa es la literatura. La literatura, en efecto, es un juego, es un entretenimiento, pero esa palabra realmente no me gusta, ¿sabe? Entretenimiento no, es una palabra gastada. Es un placer, indudablemente. Se habla del goce estético y eso es lo que nos otorga la literatura. Y la posibilidad de que usted el día de mañana llegue a pedir trabajo y aunque no tenga nada que ver con la literatura, no quede como una persona ordinaria y de quinta que no tiene el más mínimo conocimiento de la cultura ni de la lengua. Porque existen también aquellos que salen de la universidad y parece que no hubieran pasado por ella. Hoy en medio de todos estos oficios neoliberales, de las carreras administrativas, pues una de las cosas que nos otorga la literatura realmente es la posibilidad de abrir mundo. Y abrir mundo en términos también prácticos. Si usted no tiene dominio de la palabra, pues en efecto dirá quién es y de dónde viene. Hofmannsthal. ¿Quién era Hofmannsthal? Hasta es un nombre complicado para pronunciar, pero es que es un nombre en alemán. Es el apellido de un niño genio del imperio austriaco de finales del siglo XIX, que así como París fue la ciudad luz en el siglo XVIII, es un lugar común pensar que siempre lo fue. Era a finales del siglo XIX, para muchos era Viena el centro cultural del mundo, su teatro burgués, la joven Viena, estaba Zweig y este muchachito. Llegaba a clase con sus poemas, había un gran círculo y todos niños genios, más o menos eran 3, recuerdo a Zweig en este momento, pero no recuerdo a los otros niños que iban a la escuela, pero le tenían tirria. Llegaban a competir y este muchachito a los 14 años hacía poemas excepcionales y brillantes. Ya se parecía a Rimbaud en ese sentido de la precocidad. Bueno, y es en esa época de la niñez, en que desarrolla toda su poesía. Una poesía a la que renunciará años después como expresión, como gran expresión, como la más alta expresión del espíritu humano. Para muchas personas la poesía trasciende todo discurso humano y es lo más alto que existe en términos espirituales del hombre. Es decir, podría uno atreverse a decir que la poesía es Dios, la gran poesía es Dios, así de sencillo. Es la expresión más alta que tiene el espíritu humano. Sobre eso llegan bastante cuestionamientos en el siglo XX y uno de esos cuestionamientos lo hace también Hofmannsthal. Escribe una carta que se llama la Carta a Lord Philip Chandos, en la que renuncia a la poesía, pero que paradójicamente es un documento y un texto absolutamente lírico, lleno de poesía y de una hermosura altísima. Y la razón por la cual aparece también acá es porque pues escribí también un texto que lleva, digamos, esta firma, lleva la impronta de pensar el lenguaje, de pensar las palabras y de pensar qué son las palabras y qué nos permiten. Entonces, pues aquí está ese poema que lleva un epígrafe, como les digo, del joven Hofmannsthal. Dice: o bien intuía que todo era semejanza y cada criatura llave de las otras, y me sentía capaz de aprisionarlas una a una en la cabeza. Carta de Lord Philip Chandos a Sir Francis Bacon. Vemos entonces que no figura como carta de Hofmannsthal, pero en efecto lo es, aparece un seudónimo, es Lord Philip Chandos y le escribe al gran erudito británico y que para algunos es el iniciador del positivismo, ¿no?, en Occidente. Más allá del positivismo del siglo XIX, me refiero al pensamiento científico. Y es en esa línea que escribe esta carta, en la que renuncia a la poesía y renuncia a las palabras. Decía que son esos términos que usamos para referirnos al espíritu. Alma, espíritu, que se le podrían como hongos en la boca, porque no eran asibles como un vaso de agua, ¿sí?, como este micrófono, como esta hoja. No los podía decir. Los términos más altos con los que nos referimos a lo abstracto, que es alma, Dios, espíritu, no eran asibles a nada y parecían no referirse a nada comprobable de alguna manera.
Pero lo paradójico de esto es que cuando se va a la filosofía, también descubre que usa conceptos de esa índole, se va a Cicerón y a Séneca para consolarse y termina en una decepción grandísima, porque la filosofía, también en su lenguaje abstracto, se aleja de lo más humano, que es nuestra experiencia, que son nuestras emociones, que son nuestros sentimientos y que al fin y al cabo es lo que hemos venido hablando todo el día, es literatura. El poema se llama Decir hombre. Decir hombre es también decir lenguaje, decir cielo tal vez alcance a ser aire, pero decir aire no es abrir las alas y decir libertad no es salir de la jaula. Sin embargo, dejar caer las palabras sin amarrarlas al faro, soltar sin reparo el agua, dejando que llueva el barro, tal vez alcance a ser vuelo. A donde quiera que vaya, el hombre lleva su cárcel, pero también la llave. Muy bien, en este recorrido por la literatura universal, no podíamos dejar por fuera de este programa a nuestro territorio, nuestro querido territorio moniquireño, cuando se acaba de terminar el 6º Festival Nacional Jairo Aníbal Niño. Ese autor moniquireño, ¿qué pueblo no deseara tener un autor, un hombre de letras como lo tiene Moniquirá? Y por eso su homenaje perenne que le estamos realizando. Camilo, como hijo de familia moniquireña, creo yo, me imagino yo, dentro de sus estudios de primaria y secundaria, ha leído y bebido en algunas obras de Jairo Aníbal Niño. Nos podría contar sucintamente, por el tiempo de estos que nos acosa, que no nos deja hablar. Por eso los bolivianos, una comunidad por allí indígena, no usan reloj, se orientan por el sol. Y andan. Tampoco lo usaba, él escribió dentro de, así como hay unas instrucciones para subir una escalera, también no recuerdo el nombre exacto del texto, pero le preguntaban por qué no usaba reloj y pues la respuesta era sencilla: no quiero ser esclavo del tiempo. Bueno, Camilo, hablemos de Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal Niño, ¿cuál es su sentimiento? ¿Qué le ha dejado esas lecturas para muchos fascinantes? Ese Rafael Pombo moderno, diría yo, que ha recorrido todas las escuelas públicas y privadas de Colombia y de la América Latina. Bueno, infortunadamente debo reconocerlo, no tuve la oportunidad de conocer en vida pues a Jairo Aníbal, pero sí tuve y tengo y tendré la oportunidad de conocerlo pues a través de su espíritu y de su obra. ¿Qué me ha dejado? No, me ha abierto la puerta de la niñez, indudablemente. De mis recuerdos de niñez estaba Platero y yo, esa obra de Juan Ramón Jiménez, famosa obra de Juan Ramón Jiménez. Pero el contacto con Jairo Aníbal Niño me ha devuelto a mí a la posibilidad de soñar, a la posibilidad de la fantasía. Dentro de sus obras leemos el preguntario, lo conocemos y parece una cosa tan sencilla, tan simple, hacerse una pregunta y responder de manera poética, pero al insistir, al volver, hay cosas que pues vamos a llevar toda la vida. Una de esas era, son preguntas hermosas, objetos sencillos que están ahí a la mano. Los animales domésticos. Una se preguntaba, ¿qué es un gato? La respuesta es una gota de tigre. Absolutamente precioso. En una frase, pues nos resume ese sentimiento de, ay, no, es que se parece al tigre, pero de qué manera tan bella no lo dice, ¿no? Cuando también se preguntaba, por ejemplo, ¿qué es una nube? ¿Qué es una nube? Sí, una oveja con paticas. Sí. Una oveja con paticas, claro. Muy bien. No, podríamos, Camilo, destinar un programa posteriormente para hablar de la extensa producción literaria de Jairo Aníbal Niño. Más de 45 libros. Colibrí, Brícole, Tapir, obras El Puro Pueblo, ¿no? Pero hoy, por el tiempo, como lo señalábamos, estamos llegando al final de este diálogo en MoniTV de la Asociación La Cumbre. Quería
no dejar de hablar brevemente de Jairo Aníbal Niño, alguna de Yo sus creo que obras. podemos hablar de pronto un poquito más, pues les cuento que me gustaría también usted que me compartiera qué es lo más bello, lo que más le generó sentimiento o emoción que recuerda de Jairo Aníbal. A mí también, digamos, por ejemplo, conocí Zorro, esa famosa novela, ya es para una edad mayor, no es para la niñez, pero sí para la adolescencia. Es una novela que se puede leer tal vez desde los 12 años en adelante. Me pareció también una historia maravillosa, maravillosa, llena de imágenes, una historia de la selva y pues llena de fantasía en la que pues objetos inanimados nos hablan, acude al mito, ¿no? Acude al mito y a la tradición, de alguna u otra manera, a la tradición indígena y a lo propio del país para recrear una maravillosa historia. De alguna u otra manera sería esta un Tarzán criollo, ¿no? O un Tarzán nativo. No le ocurre lo mismo que a este gran personaje, pero este muchacho tiene toda una aventura dentro de la selva. Bueno, muy bien, para finalizar este programa, Diálogos Moni TV, Jairo Aníbal Niño también fue político en su tiempo, hizo obras de teatro muy críticas a la guerra de Corea, por ejemplo, a la masacre de las bananeras, con el Sol Subterráneo, con el Monte Calvo, crítica a la oficialidad, la madriguera, por ejemplo, ¿no? Y un cuento brevísimo de Jairo Aníbal Niño. Llegó un presidente a un pueblo, todo el mundo se le abalanzó a recibir al presidente, cuando de pronto desapareció su fino reloj de pulsera. Y el presidente gritó: se me ha perdido el reloj, cojan al ladrón. Cojan al ladrón, Maten al ladrón. maten al ladrón, cojan al ladrón. Y todo el pueblo se abalanzó sobre el presidente y solo quedaron sus zapatos de charol. Muchas gracias por estar en Diálogos Moni TV de la Asociación La Cumbre, con las cámaras de Iván Fernando Guzmán. Gracias a Moni TV por este espacio, y Juvenal Nieves Herrera, presidente de la Asociación La Cumbre, les agradece su atención. Camilo Ángel, finalmente. Bueno, no, lo último era hacer otra recomendación de otro bello libro de Jairo Aníbal. Y bueno, la idea es como adaptarnos y estar también en consonancia con el contexto y con lo que ocurre con nuestro país. Entonces, en esta atmósfera, en este ambiente de reconciliación, de paz, en medio de todos estos nuevos proyectos que tenemos, pues qué mejor que leer el libro de La Caricia, ¿no? El libro de La Caricia de Jairo Aníbal, un libro hermoso, bellísimo, prosa poética y poemas, ¿no? Hay pequeños versos que hablan de eso, qué es dar la mano al otro, qué es otorgarle una caricia, qué es incluirlo en ese diálogo, que es ya el diálogo del tacto, que va más allá de la palabra, pero que otorga y reconcilia a un ser humano con la vida. Qué cosa tan hermosa. Por favor, podríamos seguir hablando sobre Jairo Aníbal Niño, pero el programa está concluyendo con el agradecimiento total a ustedes por su audiencia, y por favor, sigan con Moni TV. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.